Bueno, pues buenas tardes. Muy agradecido por este premio que ha sido una auténtica sorpresa. Muy emocionado. Tras 35 años con esta empresa, no digo empresa como tal empresa, sino con esta historia de intentar que los nombres se les diera la importancia que yo creo que merecen. Y muy emocionado, todavía más después de haber escuchado hoy a todos mis colegas. Ha sido emocionantísimo ir aprendiendo con cada uno de ellos cosas que no sabía, con lo cual la emoción es todavía mayor. También un poco asustado porque anoche llegué tarde y de repente me preguntaron y me pidieron mi presentación y yo venía sin presentación. Creía que iba a recoger este premio maravilloso y que era, bueno, no sé, algo así como los Goya. Estoy muy emocionado, que lo estoy. Muchísimas gracias y toda la gente que me ha ayudado, la gente más cercana que creyó en esto contra viento y marea. Me asusté mucho y esta mañana, pues un poco asustado, he llamado a un amigo y corriendo me ha hecho aquí como 5 o 6 imágenes para apoyarme un poco, que después de ver a mis colegas con ese despliegue tan maravilloso me da un poquito de vergüenza. Además, habéis hecho esta presentación tan estupenda, con lo cual casi se repiten de las 5 o 6 pantallas que llevo, pues 3. Voy a hacer lo que pueda y voy a explicaros un poco cómo llegué aquí, más o menos. Este corazón de hierro o de alambre, obra de Pep Carrió, el diseñador que ha hecho la mayoría de las cubiertas de mis libros de poemas, por lo menos 9 o 10 ha debido hacer de los distintos libros. Este era de La Amada Invencible y me parece oportuno para contar un poco esto, ¿no? Para tratar de compartir con vosotros los latidos del oficio y de una persona que nació en una ciudad del norte peninsular, donde llovía. El niño solo veía llover y un día con el dedo escribió en el vaho de la ventana su primera palabra, o su primer intento de palabra. Eso me contó mi madre, o algo así, pero como los poetas somos exagerados y las metáforas nos gustan tanto, me pareció maravilloso escribir la primera palabra con el dedo en el vaho de una ventana. Y a partir de ahí, pues a los 8 años, mis padres se fueron a Madrid y yo evidentemente con ellos. No fui a hacer carrera literaria a Madrid, me fui con ellos, que se fueron a trabajar. Y el niño, que había sido pues un niño muy estupendo y muy, por lo visto, muy educado, pues bueno, esas cosas. Un día estaba en una cafetería de Oviedo con mi tía Covadonga y mi padre de pequeñín y por lo visto mi tía Cova me preguntó: ¿me quieres, Fernandín? O algo así, ¿no? Y yo le dije: uy, sí, te quiero mucho, tía Cova. Y luego me quedé pensando y por lo visto le dije: pero tía Cova, yo es que quiero a todo el mundo. Y mi padre dio un respingo, abogado, muy bien amueblada la cabeza, muy inteligente, y dijo: Dios mío, me ha salido un hijo sentimental. Y sí, le ha salido un hijo sentimental. Yo era encima el mayor de 9 hermanos: Carmen, Alejandra, Gabriela, Natalia. Viví siempre rodeado de mujeres y aprendiendo de mujeres. Y mis padres se fueron para allá y yo caí en la rebeldía. Empecé a suspender todo en Madrid. Todo es todo, incluso aquellas asignaturas que se llamaban las 3 Marías, os acordaréis los que tenemos algunos años. Gimnasia, religión y FEN, formación del espíritu nacional. Yo suspendía todo. Y un día en ese desastre escuché por primera vez: nunca llegarás a nada. Ser hijo del nunca llegarás a nada es jodido. Es un lastre que llevas aquí toda la vida, ¿no? Toda la vida, aunque luego se convierte en todo lo contrario, porque se convierte en un lema con el que vas y cuando tienes los mayores obstáculos de tu vida, desde la acera enfrente, dices: nunca llegarás a nada, y vas para allá porque tienes ganas de aprender, de saber. Has escuchado siempre aquello del nunca llegarás a nada, y como no somos héroes, yo no lo era desde luego, ¿por qué no iban a tener razón los que estaban alrededor? Que yo, que iba hacia la escritura, pues me convirtieron en poeta. Un día que el niño llegó a su cuarto y escribió un poema, sin lecturas a lo mejor previas, sería un poema horrible, pero por primera vez aquel niño se sintió con 15 años útil. Y si era útil para mí mismo porque me abrigaba,
¿por qué no iba a ser útil para los demás si todos tenemos fríos parecidos y miedos parecidos y dudas parecidas? Y salía corriendo a leerle esos poemas a mi novia o a mi amigo, a los que tenemos fríos parecidos, dudas parecidas y miedos parecidos, a los que sabemos que en el cajoncito de las bufandas es el cajoncito del frío y viceversa, afortunadamente. Mis padres me metieron en Derecho, yo hice el primer año, pero al mes fui a la Cuesta de Moyano y vendí mis libros. Quemé las naves, mis padres no lo supieron hasta final de curso. Conocí 100 años de soledad, que me habló alguien allí en la Biblioteca Nacional, donde me escondí para que no me pillaran en las calles de Madrid mis padres. Y era un sitio maravilloso donde se podía entrar, había mucho ambiente, bueno, muchas chicas, muchas historias. Se estaba muy bien, yo era joven, quería ser poeta. Cuando mis padres a final de año, bueno, me hablaron de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Ese libro me marcó para siempre. Sí, me quedaba alguna duda, aunque ya había vendido mis libros. El libro que empieza, las cosas eran tan recientes que no tenían nombre y para nombrarlas había que señalarlas con el dedo. Gabriel García Márquez recordándonos que el dedo es un dígito y que el mundo digital no es todo lo que ahora nos acompaña, estos cacharritos. Somos digitales desde que nacemos porque con el dedo señalamos, como hacen los niños en los parques, cuando no saben decir agua, cuando no saben decir leche, cuando no saben decir algo, señalan con el dedo. Somos digitales y en la mayoría de las obras literarias el nombre está al principio. Cervantes era un nombrador también para llamar a su caballo Rocinante. Nos explican páginas enteras del Quijote por qué. Y hace como un estudio que podría ser hoy de valores y atributos, ¿no? Porque dice que al final es un nombre alto, sonoro y significante, Rocinante, ¿no? Y Dulcinea del Toboso, ¿qué me decís de Dulcinea del Toboso? Ahí se le fue un poquito el sentimentalismo, pero se llamaba Aldonza Lorenzo. ¿Podía ser la amada del caballero andante? No. Y le cambió el nombre porque decía que era músico, peregrino y significante también. Bueno, no he venido a hablar de todo esto. A final de año les dije a mis padres que, pues el desastre, y tuvimos una pelea, una más, 17 años y me fui de casa. Luego hicimos las paces por épocas, pero me fui de casa. Y tuve a lo largo de los años muchos oficios. Vendí libros, fui administrativo, bailé, escribí guiones, toqué cosas que no sabía tocar, aparqué coches y sigo sin carné de conducir, pero porque la gente no valora el valor del copiloto, ¿no? Aparqué coches. Un amigo me dijo que tenía un bar, aparca, no se creyó que era verdad que no tenía carné y yo aparqué coches. Bueno, al final de los años 20 pasaron mucho. Yo les digo a mis hijas, no, nací sabiendo. Cuando tenía 30 años, una colaboración con una agencia de publicidad, un copy, un no sé qué, y de repente me ficha a una agencia y resultó ser Contrapunto. Yo no tenía ninguna experiencia, viví 2 años, finales de los años 80, mediados, con aquella agencia que ganamos los primeros premios para Cannes. Yo sabía el primer día que no me iba a quedar allí, y no por nada contra la publicidad, sino porque todos los trabajos que había tenido yo ganaba un dinero y rápidamente, como surgiera un libro de poemas, yo volvía a la escritura, volvía a ese libro. Yo quería ser poeta. ¿Y qué es ser poeta? Pues era muy duro, porque aunque los padres estuvieran muy asustados de no poderte ayudar en el futuro, lo que no sabían es que aparte de la dificultad de la poesía existe el vértigo de la poesía. Y el vértigo de la poesía es que, bueno, cuando las cosas van mal a lo mejor te abriga, ¿no? Te abriga muchas veces, luego lo veremos, pero cuando las cosas van bien te complicas la vida y el poeta vuelve a poner su carne ahí viva, la trocea y eso se complica la vida. Y un día los clientes llegaban, se gastaban un dineral inmenso en el packaging, en la publicidad, en todo lo que sabéis, todos los magníficas colegas que habéis pasado hoy por aquí, ¿no? Y siempre en aquellas reuniones a las que yo asistía oía lo del nombre, ¿no? Oye, si se os ocurre algo, o hemos pensado esto, ¿qué os parece darle una vuelta, ¿no? Yo empecé a darle vueltas en mi cabeza y dije, pero qué cosa más rara los nombres, que no tengan un precio, una tarifa, que no tengan especialistas. Siempre se ha nombrado, por supuesto, bien, mal o regular, pero no era la especialidad como tal, ¿no? Y yo fui dándole, pero a todo el mundo que lo comentaba en la agencia, la gente más cercana, me decían que, bueno, que era una locura, ¿no? Y tomé la decisión, a los 17 años ser poeta, ¿qué es ser poeta? Y a los 30 ser lo que luego mi hija en una ficha colegial puso, oficio del padre, oficio de la madre, poeta y nombrador.
Y ahí se quedó. No existía el naming, no existía nada. Si cogéis los libros de los años 80, de identidad corporativa, imagen corporativa, no se nombra el nombre. Y así siguió en la década de los 90. Identidad y el nombre no existía. Tony Segarra, compañero mío en Contrapunto, me dijo: Fernando, si esto es otra locura, nadie se creía que me iba a la calle. Fue el mayor sueldo que yo he tenido nunca, ¿no? Y sí, me iba a la calle a montar esto y tardé 10 años en que esto saliera para adelante. Tony me decía: si es una locura tuya, bien, pero si es de verdad para comer, pues nadie va a pagar en este país nunca nada por un nombre, ¿no? Y hubo que crear pues ese oficio. Casi los únicos que creyeron en mí fueron mis padres, porque recuerdo que iba a verles de vez en cuando y ya sé que he venido a hablar de otras cosas, pero la vida es esto, es lo importante. Lo tengo clarísimo que es lo importante y si va por así, pues luego me iré y ya seguiremos hablando, ¿no? Y al decirle a mis padres que iba a hacer eso, pues que había tenido 1000 oficios ya distintos, pues mis padres me dijeron: ¿pero cómo? ¿El logotipo? Y dije: no, el logotipo no, el nombre. Bueno, sí, la imagen, el tal. Dije: no, la palabra. Y entonces mis padres se miraron y luego me miraron a mí con ternura y dijeron: los nombres, vale. El nombre de las cosas es el nombre que le puse a este oficio, que no tenía nombre, no era el naming. El naming tardó muchos años en llegar y nos vino de fuera. Gracias por decir al dar este premio identidad verbal. Y no lo he dicho yo, lo habéis dicho vosotros. Es muy importante. Verbal Identity nos llegó 15 años después, desde por ahí fuera, y se creó aquí en España, en el año 88, 87, la primera vez en un documento. Identidad verbal, que luego hemos cogido de fuera y hemos incorporado con el nombre inglés. Porque todo lo que nos llega además de América nos dicen que empezó en un garaje, ¿no? ¿Y cómo empezamos nosotros? ¿Y cómo coño empezamos nosotros? Mi estudio se caía a trozos. Era la antigua cocina de una casa que no pude llevar a nadie en 10 años. Una moqueta levantada, una mesa prestada por una hermana, ¿no? Y teniendo que explicar que me dedicaba al nombre, que era el nombre, la gente que te llamaban, los primeros clientes, te decían que les explicaras qué era aquello del nombre. Que sí, que creían mucho en esto, pero que se lo explicaras. Hubo que crear un oficio, porque luego resulta que era mucho más complicado de lo que yo me creía. Había validaciones, había protocolos, había pasos. Tenías que huir de que fuera una ocurrencia. Tenía que ser algo que respondiera al marketing, a la estrategia, todo lo que viniera después. Tenía que ser una herramienta maravillosa para que todos los profesionales que vinieran a continuación mejoraran tu nombre. El diseñador, ¿no? El publicitario, todos los eslabones de la cadena hicieran que luego hubiera una marca ahí fuera, que fuera un triunfo o un éxito. Una marca o un proyecto o un producto, porque yo también me he puesto nombre, más de 700, me da vergüenza decirlo, pero a ideas, a proyectos, a ONGs, a amigos, amigas, a las cosas del mundo, porque todo hay que nombrarlo, porque creo en los nombres. Creo en la utilidad para que se venda un producto, creo en la utilidad para que una empresa salga adelante, pero creo también en las cosas de la vida, en las cosas de la vida. Si nombramos bien lo que nos ha ocurrido en el trabajo, con un amigo, con el amor, nombramos bien un conflicto que hayamos tenido, un disgusto o un accidente, si nombramos bien lo que ocurra, luego vamos a poder responder mejor a lo que pasa. Es mejor emplear tiempo para nombrar bien lo que ha ocurrido y dar los pasos siguientes. Y hasta una enfermedad que nos hemos pasado años diciendo una enfermedad, una larga enfermedad para no nombrarlas, cuando hay nombre podemos salir adelante. Lo peor es alguien yendo de un médico a otro sin que le den el nombre de su dolencia. Desde el momento que tiene nombre puede empezar la curación, ¿no? Creo en los nombres. Y ahora pues vamos con lo que veníamos a hablar. Pues esto, pero como ya lo habéis dicho, muchas, yo le dije a mi amigo, pon unas cuantas y me he encontrado con esto. A Mena estoy muy agradecido porque me cambió la vida tras esos 10 años. Un encargo a última hora, corriendo, se iba a llamar Retevisión Móvil, hasta 3 semanas antes. Y cuidado, que no había ese tipo de nombres. Lo único que había hace 25 años o cuando fuera esto era todo en inglés y tecnológico. Y por eso no lo entendía ni el propio cliente. Hicieron un test y lo metieron ahí en un test como tercer nombre, ¿no? Porque yo les decía que cumplía todo lo que pedían. Era un encargo de encargo de encargo. Estaba todo el mundo trabajando, estudios de todo el mundo, en buscar este nombre en 15 días.
y salió porque en ese test pues salió adelante. La casa encendida, pues otra historia muy guapa. Faunia se llamaba. Nosotros no hacemos el logotipo. Quizá. Es que venir con esto aquí en vuestro mundo. Yo creo que ahí tuvieron un algo, ¿no? Porque los dos nombres finalistas fueron Evolución y Faunia. Se llamaba Parque Biológico de Madrid. ¿Quién iba a ir al Parque Biológico de Madrid con sus hijas? Yo veía el cartel en la carretera de Valencia, pero claro, yo no llevé nunca a mis hijas al Parque Biológico porque creía que era otra cosa. Cuando llegué allí y vi la maravilla, los pingüinos, la selva amazónica, todo, y nadie, bueno, tenemos muy poco tiempo, sabéis, los que habéis vivido en Madrid, se puso Faunia y fueron colas y eso que era carísimo y fue algo increíble. Quien no crean los nombres, que vean los nombres que han cambiado a otro nombre y han subido o se han llenado los sitios. Claro que una cosa, si se trabaja bien, puede funcionar con un mal nombre, pero si tienes un buen nombre, te irá mejor. Emoción, ya están los publicitarios con el sentimiento, no. Es un descriptivo puro y duro. Platón decía que las cosas tienen un nombre natural, que hay que verlo, ¿no? Hay que sacarlo, hay que cogerlo un poquito, ¿no? Hay que encontrarlo. ¿Qué verdad es esa? Siempre un nombre está esperando dentro de lo que hay que nombrar, no hay que salir de ese territorio. Moción es moverse, el verbo latino. Era Internet, porque acordaros que el móvil no tenía Internet al principio. Cuando se incorpora Internet, moverse con Internet en la mano era emoción. Amena, ahora que me estoy acordando al decir con Internet en la mano, Amena se escribió por primera vez en uno de estos, en el iPhone Green White Paper. Y así la mayoría de los nombres. Yo sí tengo mis cacharritos por ahí, pero aquí está mi vida entera. 3.000 cuadernos que ahora voy a donar a la Biblioteca Nacional para que el cierre donde habrá. Este es el de aquí, de Tenerife, de estos días, de la laguna. Hay versos, hay palabras, hay intimidades, hay yo qué sé lo que hay. Solaz, Osborne, era el vino más vendido en la exportación, ¿eh? Teníamos el Sol de Miró. El Sol de Miró era la imagen de España. Era un vino que Osborne iba a exportar. Pues ahí tenemos el Sol de Miró. Y solaz es una palabra del diccionario que dice estar con tus amigos, estar bien, beber un vino, pero ahí está el sol. Sol y playa, España. La playa a continuación, ola. Sol de la A a la Z. Si ya Osborne le pone un toro, pues ya la hemos... No sé lo que va a haber porque voy muy deprisa y sé. Bueno, he creado cosas horrorosas. Necesito una botella de agua, por favor. Es que yo creo que me ha dado apuro ver OpenCore. Una de las cosas que aprendes en esta profesión es que no tienes que poner, gracias, muchas gracias, el nombre que a ti te gusta, tienes que poner el nombre que va a funcionar. Ese fue un aprendizaje larguísimo. Y los clientes también a veces te dicen, no, es que este nombre no me enamora, ¿no? Como me ha pasado a mí en alguna cosa, es que no te tiene que enamorar, salvo que tú quieras que te enamore. ¿Qué quieres hacer con ese proyecto? ¿Enamorar, seducir, vender? ¿Qué? Entonces tienes que aprender a poner el nombre, no que a ti te gusta, sino el que va a funcionar. Ese es un aprendizaje muy largo. El Corte Inglés me dijo 1000 cosas y acabó diciéndome, pero 2 cosas las tenemos claras, que no sea en inglés y que no lleve el core. ¿Por qué? ¿Porque soy un chulo que llega por ahí? No, es que el cliente no sabía realmente lo que quería y al ver los nombres que le llevamos, el cliente al verlo dijo, ¡ay, pues no es esto, no es el sitio sofisticado que te habíamos dicho, va a ser una cosa de conveniencia! Caray, no hubiéramos estado 4 meses, estaba OpenCore, era muy fácil, ¿no? Pero lo siento, si queréis quitarme el premio, me lo quitáis. Bueno, no me lo quitáis porque me hace mucha ilusión. Me voy a aferrar a él, pero sí, Rastreator ha triunfado. Estoy orgullosísimo como de OpenCore. Lo dije yo con 2 nombres finalistas y el cliente se empeñó en que fuera yo quien decidiera. A mí me gusta el otro, pero el que va a vender, si lo que queréis vender, haciendo honor a su nombre, Rastreator, es este. Y es el antinombre, es difícil de pronunciar, es tal. Imaginaros presentar esto a un cliente negro sobre blanco, la palabra solo Rastreator. Es muy duro. El perro es aragonés, me han dicho hace poco.
es que me llamó una radio de Aragón muy simpática, uno de estos domingos, y acabó la entrevista diciendo: lo que el nombrador no sabe es que el perro es aragonés. No lo sabía, ¿no? Es de Jaca. He hecho cosas todavía muchísimo peores, porque yo le he dicho a mi amigo, es que estoy en el final de mi carrera en todo esto, seguiré poniendo nombres y escribiendo, pero estoy acabando, de verdad. Entonces, vamos a hablar de lo bueno y vamos a hablar de lo malo, vamos a hablar de poner nombres. Yo solo puse el qué, eso es verdad, pero visto cómo puso el cliente, qué canuto y qué tal, pues yo comprendo que es desolador. Se llamaba Boyilandia. 27% de aumento de ventas. Vale. TEA, una de las historias más guapas, más bonitas, con más magia y más poesía de las que he hecho en mi vida. Imaginaros, esto es real como la vida misma, está escrito en un libro que escribí hace muchos años y en 1000 artículos. Un día que estás harto de tu trabajo, harto, con la cabeza, porque este es un oficio que la gente envidia mucho, ¿no? Poner nombres, pero estás todo el puñetero día con palabras en la cabeza. Te levantas a mitad de la noche dormido diciendo ¡amena! Señal de que llevas el oficio ahí puesto, ¿no? Imaginaros que me bajo a tomar un café y le digo a Yolanda, mi compañera: Yolanda, un avión a donde sea. ¿Cómo que un avión a donde sea? No os creáis que lo hacía con frecuencia. Lo hice ese día: a donde sea, Yolanda, necesito irme, pensar, lo que sea, ¿no? ¿Pero a dónde? Pues nada, algo pues que salga bien de precios, no sé qué. Yo bajé y cuando subí, Yolanda me dijo: ¿Tenerife o Ginebra? Y yo le dije: Tenerife, por favor. Yo no conocía Tenerife, la isla. Estaba enamorado toda mi vida, porque estamos enamorados de las palabras. Estamos enamorados de las palabras. Oviedo se convirtió en Lloviedo, no podía ser de otra manera, ¿no? Y yo estaba enamorado de la palabra Tenerife, os lo puedo asegurar, y le dije Tenerife. Estaba enamorado de la palabra Tenerife y también quería tener una novia en Pontevedra. Y la palabra Pontevedra, por tanto, también. Pero eso era por el fútbol y porque jugaban en un campo embarrado y me recordaba la infancia. Y entonces me vine a Tenerife y fue maravilloso. Llegué a este aeropuerto, me fui a Santa Cruz, empecé a recorrer las calles y había una exposición de Óscar Domínguez. Quedé deslumbrado. Había oído hablar de Óscar Domínguez, pero quedé absolutamente deslumbrado. Que el surrealismo había nacido en esta isla, ¿no? Y luego allí a París, montando desde Tenerife el surrealismo también, empujando, y deslumbrado con la obra de este hombre. Y más deslumbrado cuando vi que era poeta y busqué sus poemas y bueno, todo fue una emoción. Y luego Luis Feria y todo. Y al cabo de un día de estar aquí, yo vine 2, yendo por una acera, pero ya con plena exaltación lírica, suena mi móvil. No el white paper, Y yo cojo el teléfono y por aquí creo que hay alguien, o me han dicho que iba a venir, no lo sé, que puede atestiguarlo, quizás la persona que me llamó. Y cojo y con esa voz maravillosa, envolvente, de abrigo musical, que para los peninsulares nos parece vuestra voz, oigo que alguien pregunta por mi nombre y me dice con mucho respeto y mucho tal: verá, usted podría venir algún día a Santa Cruz, a Tenerife. Y yo estaba en una plaza allí en mitad, ¿no? Y entonces pensé rápidamente en un segundo, digo, pues no sé, han llamado al estudio y les ha dicho Yolanda que estoy ahí, no sé, todo esto en un segundo, ¿no? Y ya le dije, no, vamos a ver, es que yo estoy ahora en Santa Cruz. ¿Pero cómo? Digo, estoy ahora por primera vez en mi vida, no he venido nunca, ¿no? 10 minutos después yo estaba sentado en lo que empezó siendo el TEA, me imagino, en un despachito pequeño con 3 personas. No existía la edificación, no existía, y así empezó el TEA. Me hicieron el encargo, a lo mejor si yo no llego a estar aquí, pues no me lo habrían hecho, ¿no? Y trabajé, y fui de un lado para otro, y les dije, me veréis a lo mejor en Santa Cruz, pero yo no os voy a llamar, porque yo trabajo también a mi aire, necesito mi tiempo, necesito encontrar el nombre, como decía Platón, ¿no? Y yo empecé a venir, tenía una coartada maravillosa para venir a Tenerife y Tenerife y Tenerife. Llegué a dormir en el descampado del TEA. Llegué a dormir porque el vino blanco de vuestra tierra es buenísimo. Y una noche, pues el ahumado ese, me quedé adormilado, pero dormí allí un rato. Y entonces llegué a una conclusión. En los proyectos hay veces que llegas al nombre conceptual. Y yo llegué
no en todos, ¿no? Pero llegué a la idea de que el nombre conceptual, el cliente me había dicho miles de cosas, pero claro, había acabado diciendo el mejor museo de arte contemporáneo de Europa, de no sé qué, y la isla, tiene que estar la isla, ¿no? Y entonces yo llegué de repente a la conclusión, también empujado por Óscar Domínguez con sus poemas, de la luz, ¿no? La cerilla en la playa, que ahí me retumba todavía en la cabeza, ¿no? Pero llegué de repente a la iluminación de que esto era fuego interior. La isla es volcánica, fuego interior. El arte, ¿qué es el arte si no es fuego interior? Y digo, ¿y ahora cómo? ¿El nombre es fuego interior o hay que traducirlo a una marca? Y quise traducirlo a una marca. En aquel entonces me pareció que fuego interior no era, ¿no? Y entonces pues fui para aquí, para allá, y un día aquí, en la laguna. Sé ahora, después de esta mañana, que a 2 manzanas de aquí, enseñándome un convento, una monjita muy mayor, me empezó a decir, mirando al artesonado, es de tea, es de madera de tea. Yo quiero siempre que el nombre salga de la tierra, del lugar, pisar esas viñas de donde va a salir el vino. A la tercera vez que oí tea, o cuarta, le dije, pero perdón, hermana, o no sé, tea, la madera del pino canario, no sé qué, me empezó a decir. Y yo recordaba que en mi árbol léxico de palabras relacionadas con fuego interior, que las tenía todas, fuego, cerilla, lumbre, tenía tea, pero como una antorcha, ¿no? Y fui a mis cuadernitos y apareció la palabra tea. Y fue una de las que presenté y la que, bueno, pues gustó, encima daba para poder poner Tenerife Espacio de las Artes. Pasó el tiempo, lo presentaron, debió cambiar el cabildo, o no sé, y cuando hicieron la fiesta de presentación y esa obra maravillosa de Herzog, pues debía de haber ya gente que no conocía el origen, ¿no? Y entonces, aparte de que no vine, pues se presentó un poco como un acrónimo, Tenerife Espacio de las Artes, TEA, ¿no? No, tea, nació aquí, es una palabra vuestra, es fuego interior. Y cuando llegó el miedo, antes, porque claro, os podéis imaginar, y esto pasa con todos los nombres, ¿eh? Este solo es un ejemplo, ¿no? De repente una isla, ¿no? Con turismo, ¿no? Tea, ¿qué va a pasar con los ingleses, el ti, ¿no? Y normal, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y yo les dije, me acuerdo, dije, no. Si es otro motivo, yo seré el primero, como me pasa con clientes, que os digan, no, entonces no sirve. Pero si es ese, no lo cambiéis nunca porque sea ese el motivo, ¿no? Si el nombre os gusta, si el nombre es la madera de tea, si es casi como un piropo aquí alguien que es madera de tea, ¿no? Y entonces les dije, no, los ingleses no van a cambiar la Tate Gallery de Londres porque en español sea tate, ¿no? La palabra tan terrible. Ese es vuestro tea. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dos cositas para terminar y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hace muchos años también, cuando empezaba esto, en finales de los años 80, y tuve que inventarme este oficio porque aprendí que de la poesía se vive, pero no se come, tuve la gran suerte de conocer a varios diseñadores en Valencia. Carles Barranco, Belén Payá, Paco Bascuñán y muchos otros. Murió Carles hace ya muchos años y un abrazo para ellos. ¿Y qué ocurrió para mí? Cambió mi vida, cambió absolutamente mi vida. Por eso es la emoción de este premio que la gente del mundo visual pues me habéis otorgado, para una sorpresa increíble. Cambió mi mundo, porque los escritores somos de cuarto oscuro, y yo encima vengo del norte, de Oviedo, ¿no? Gris. No solo era la luz del Mediterráneo, es que los escritores estamos ahí en el cuarto oscuro escribiendo, ¿no? Las palabras negro sobre blanco, ¿no? Y de repente me enseñasteis que las letras, que las palabras tienen color, tienen forma, tienen textura, y eso fue una riqueza inmensa que desde luego cambió mi vida. He seguido trabajando con muchísimos diseñadores, son mis grandes amigos ahora mismo, ¿no? Y muchos de ellos, aquí está Pep Carrió con su magnífico y con muchas más cosas, ¿no? Y llegué además a la conclusión de que esa frase, con ellos, trabajando con vosotros mano a mano, de que vale más una imagen que 1000 palabras, claro que es verdad que vale más una imagen que 1000 palabras, pero lo que no vale más es una imagen que una sola palabra. Ahí estamos
pues como a la par y nos podemos ayudar y empujar. Al principio de la pandemia íbamos a recordar, íbamos a cerrar con lo que está ocurriendo, pero también con un golpe un poco hacia adelante y un homenaje. Y aquí está la imagen de Pep Carrió, el guante que hizo Pep Carrió para una plaquette y la palabra tacto. Este poema se llama Tacto, está en La curación del mundo, el libro que escribí después de tener la enfermedad grave al principio, ¿no? En aquel mes de marzo fatídico en el que no sabían ni qué hacer con nosotros y en el que descubrí que la poesía, o mejor dicho, la medicina me salvó, pero la poesía me curó. Escribir poemas, desde luego me curó. Los médicos me decían que seguía enfermo y yo decía que estaba muy bien. Y un médico me dijo un día, claro, tú es que escribes, ¿no? Es el diván de los poetas. Y de este libro, La curación del mundo, pues voy a leer el poema Tacto, uniendo una imagen y esa palabra que creo que es la más importante que nos rodea de todo lo que nos está pasando, la que echamos de menos. Tacto. Esto era cuando ya salí a la calle por primera vez, 5 meses después, porque duró mucho la enfermedad. Tardé mucho en dar negativo y luego pues la enfermedad ahí me tuvo tal. Pero cuando salí lleno de ilusión, pues claro, me di cuenta que las cosas habían cambiado. Y me vino el homenaje de repente a aquellas enfermeras y a aquellos celadores que habían estado conmigo. Pero vino por el poema, yo no empecé escribiéndolo para ellos, aparecieron en el poema. Nada será ya como antes. La lluvia no será ya la lluvia. Será celebración aún más gozosa. Mirarla como cae traerá un milagro de panes y de peces llegando desde el cielo para empujar la flor, el trigo, la memoria de tu cuerpo y mi cuerpo aquella tarde que fue todas las tardes. Las cosas no serán la misma cosa. Los árboles no serán ya los árboles. Serán ahora un abrazo sin contagio al alcance de todos. Descubrirás que su sombra es más sombra y que incluso en invierno ya sin hojas se ven todos los nidos con mayor nitidez, vacíos, pero intactos. Las cosas no serán la misma cosa. Las calles no serán ya las calles. La alegre muchedumbre será ahora una extraña pasajera con su maleta a solas, aconteciendo a un mundo que no entiende. Y aunque la gente ocupe las aceras, tú las verás vacías y hacia adentro, extraviadas quizás, preguntándote ellas, ¿cómo se llega a ti? Las cosas no serán la misma cosa. Las ventanas no serán ya ventanas, las miradas no serán ya miradas. No amaré ya jamás, como allí amé, el tacto de aquel guante con sus dedos de plástico. Las manos que sin manos se acercaban a mí. Las cosas no serán la misma cosa. La piel no será ya la piel, ni el desnudo el desnudo. Habrá que comenzar a desvestirse por el botón del miedo. Y al besarnos, quitada ya la ropa, aprender que había huecos antes nunca tocados. Por fin seremos tacto. Recorrerá mi lengua muy despacio la isla abandonada. Estallaremos juntos como si fuera un último deseo cumplido cuando ya no crees en nada. Las cosas no serán la misma cosa. Nosotros no seremos los mismos. Los otros no serán ya los otros. El amor no será ya el amor. Será solo el amar. Y será más. No habrá piel, habrá carne jugándose la vida. Muchas gracias.